Hola, yo soy Food Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Quedan advertidas. Y para los que todavía no son miembros del grupo de Telegram, aquí en la descripción del canal está la invitación. Ya somos casi 500 y la comunidad está caminando ya prácticamente sola y cuando yo puedo responder sus preguntas e inquietudes, pues lo hago. Recuerden que son temas que se tratan aquí en el canal, como Linux, programación en PHP para criptomonedas, inteligencia artificial y tecnología en general. Así que los espero. El video del día de hoy tiene que ver con programación en PHP para Binance. Ya en temas pasados, y de hecho ya tenemos una recopilación bastante grande de videos en los cuales enseñamos a hacer ciertas cosas en PHP, como stop loss, take profit, crear una orden, ver una operación, extraer parte del libro de órdenes de Binance por medio del API, pero esto no es suficiente para lo que nos habíamos propuesto en un principio, que es generar un bot o varios bots o herramientas para crear bots que permitan leer el libro de órdenes de Binance y no solamente los 1000 registros que trae a cada lado por medio del API, que no es suficiente. Por lo menos, digamos, en BTC solamente tendrían una variación de $100 en el precio. Eso no sirve, entonces necesitamos mucho más registros. Esto no se puede hacer por medio del API y por eso este video va a ser un poquito largo porque vamos a explicar cuál es la metodología por la cual se descarga localmente el libro de Binance. Y cuando hablamos localmente quiere decir a la máquina donde estamos corriendo el script, no necesariamente a nuestro computador porque puede ser en un VPS, pero localmente significa la máquina donde se está corriendo el bot o el script. También qué significa bajar el libro de órdenes o tener un libro de órdenes local, que no es exactamente como lo describe la palabra. Esto lo explicaré más a fondo al finalizar el video, o sea, al finalizar el tutorial con el código y todo, explicaré bien cómo es esto también. Entonces espero a que te quedes a todo el video y sin más dilaciones, vamos a ver cómo programar esto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es instalar los prerequisitos. De una vez les digo, yo ya los tengo preinstalados, pero aquí lo vamos a hacer. Colocamos sudo apt install php para instalar PHP. Obviamente aquí sale que ya lo tengo. A ustedes les saldrá pues que lo va a descargar y que lo instala. Y vamos a instalar unas extensiones de PHP que son la de CURL y la de MySQL para poder hacer las peticiones a Binance y para poder conectarnos a la base de datos de MySQL. Sudo apt install CURL, PHP CURL y PHP MySQL. ¡Suscríbete! Aquí salen que ya las tengo y pues en sus casos las descargará y las instalará. Colocamos PHP-B para cerciorarnos que ya está instalado el PHP y con eso ya podemos comenzar a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer en un principio es crear eh, 4 archivos. Ya vamos a crear un archivo config.php, lib.php, ws_book y ws server.php. Entonces, en el primero vamos a crear el de configuración. ¿Esa configuración para qué es? Es para conectarnos a la base de datos MySQL, que es donde vamos a almacenar los registros del libro de órdenes. Entonces, ¿cómo viene esto? Bueno, vamos a crear 4 variables. Esas variables son la de host, la de user, la de password. O sea, la de user es el usuario de la base de datos que nos vamos a conectar. La de password, pues es las credenciales de ese usuario. Obviamente no les recomiendo que coloquen una tan evidente, coloquen una más fuerte. Y la base de datos que le vamos a llamar Binance. Entonces, aquí, entre los tags de apertura y cerrado de PHP, vamos a colocar estas variables. Ahora me voy a conectar a MySQL para poder crear la base de datos.
Entonces me conecto con el usuario, la contraseña, que es evidente allí. Obviamente, les repito, ustedes deben colocar una contraseña mejor. Coloco Show Databases y pues me muestra que no está creada la base de datos de Binance. Entonces hay que crearla. Eso se hace con Create Database y el nombre de la base de datos Binance y le colocamos punto y coma para que se ejecute. Entonces aquí nos dice que ok, que la creó y para cerciorarnos colocamos Show Databases y nos sale la base de datos aquí. Dice Binance. Y con este código de aquí arriba, pues nos podemos conectar a ella. Ahora vamos a crear eh, las dos conexiones de WebSocket. Primero, la del servidor. La del servidor, como les explicaré más adelante, se trata de un servicio que nos permite mantener la conexión con el WebSocket y que que Binance nos eh, lo haga de forma continua el envío o la transmisión de los datos. Para eso vamos a instalar en el Linux un paquete llamado Composer con apt install Composer y luego vamos a instalar una librería que es la que nos va a permitir crear ese server y ese cliente. ¿Ya? Esa librería la vamos a instalar precisamente con el Composer. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con el comando Composer, espacio, el nombre de la librería, pero primero le colocamos require para que no la baje, el nombre de la librería, que es linwj /Binance, y cuando le damos enter, pues él comienza a descargar esa librería. No se va a cargar, no se va a demorar descargando mucho porque es bastante pequeña. Trae, creo que son como 5 clases apenas. Pero estas son suficientes para poder crear el servidor de retransmisión y el cliente que lo consulta. Entonces, ahora vamos a crear estos dos archivos. Miren que aquí ya quedaron creados unos archivos del Composer y acá está la librería ya montada en el directorio donde estamos trabajando. Bueno, y también podemos ver aquí los archivos que se crearon. Entonces, ahora vamos a proceder a mm, hacer la creación del archivo de server. ¿Ok? Miren, es muy sencillo. Pues después de abrir y cerrar, obviamente, los tags de PHP, lo que vamos a hacer es usar la librería, básicamente este use y este require es para Suscríbete. llamar la librería que tenemos aquí en vendor y pues, llamamos el autoload para que cargue todos los componentes y ahora vamos de esa librería a crear un objeto llamado server a partir de una clase llamada Binance WebSocket. Entonces, creamos el nuevo objeto y vamos a utilizar un método que es config donde le pasamos un arreglo en el cual le estamos diciendo que el parámetro log es igual a true, o sea que nos logue. Global es la dirección donde va a quedar escuchando en el puerto 2208 y la URL de los futuros de Binance. Luego llamamos al método start de esa clase que representa en el objeto server y vamos a ejecutar ya el archivo guardado con php server ws underscore server start y miren aquí ya quedó corriendo el servidor en el IP local que es 127.0.0.1 puerto 2208 esperando a que nosotros le mandemos instrucciones. Yo voy a abrir una tercera ventana de aquí del WSL para correrlo hacia el lado derecho de sus pantallas para tenerlo allí a lo último, para poder trabajar la base de datos en el primero y
los comandos que vayamos a dar en el de en medio. Ustedes pueden hacer lo que quieran, manejarlo como quieran. Yo solamente lo voy a hacer para facilidad del video. Entonces, ya tenemos corriendo nuestro servidor aquí. Él lo que hace es entablar una conversación con Binance para que Binance le transmita los datos y que él aquí ya localmente pueda entregárselos a cualquiera que se los requiera. Y eso es lo que vamos a hacer con el script de ws_book. Aquí hay mucho código, no se asusten que lo vamos a ver línea por línea para poderlo comprender. ¿Ok? Entonces, básicamente esto comienza como el primer script que vimos, que es el de server. Hacemos un include once del config, porque aquí nos vamos a conectar a la base de datos. Usamos la librería con el use y con el require vendor slash autoload. ¿Ya? Es igual que con el server y creamos un nuevo objeto a partir de Binance WebSocket, ¿ya? Que se llama client. ¿Ya? En el anterior, como vemos, habíamos creado un objeto que se llama server de la misma clase. Ahora vamos a crear uno llamado client. Ahora vamos a crear un parámetro por línea de comando utilizando el arreglo de argv parámetro 1 que se va a llamar symbol, que es donde vamos a pasar el parámetro de la moneda que queremos traer el libro de órdenes. Y esas concatenaciones que estamos haciendo acá es para formar el string de los servicios a los que nos vamos a suscribir. Como es una transmisión, nos tenemos que suscribir a esos servicios para que nos envíen los datos. Más abajo vamos a verlo y vamos a convertir el parámetro symbol que entra por línea de comando a mayúsculas por medio de string to upper, que es una función de PHP para pasarlo a mayúsculas porque más adelante lo vamos a necesitar así. Bueno, hacemos una nueva conexión a la base de datos con esos datos que acabamos de ver aquí en el config. Cada uno es estas variables que configuramos al principio para poder pasarle a la conexión de MySQL cuáles son los datos de conexión. Entonces, una vez hacemos la conexión en la cual almacenamos en la variable con, vamos a crear esta consulta, que es que vamos a crear unas tablas. Esas tablas primero van a ver si existen, o sea, la consulta de Create Table va a ver si la tabla existe y si no existe, la crea. Pero entonces, esa tabla que va a traer el símbolo, el precio, la cantidad, dos variables, una llamada U mayúscula, una U minúscula, estas van a crear la estructura de la tabla y la llave primaria va a ser símbolo, precio y cantidad para que no se repitan. Y una cosa curiosa es que esta tabla va a ser almacenada en memoria. Aunque su estructura va a quedar grabada en disco duro, todo lo que contenga solo va a quedar en memoria. Así que si nosotros reiniciamos el servicio, reiniciamos la máquina, todos los datos se van a perder. Esto es para tener más rapidez a la hora de consultar el disco. Hacemos lo mismo para ask y para bid. Son dos tablas que creamos. Una para los buy y otra para los sell. Ask y bid. Y ejecutamos las consultas de cada una. O sea, para que se vayan y se creen las tablas, porque al principio estamos asignando el string de cómo se crea la consulta y luego con MySQL Query lo que hacemos es enviar la orden para que se cree. ¡Suscríbete! Ahora vamos a utilizar un método de ese objeto que acabamos de crear que se llama client. Vamos a utilizar un método llamado config, que es básicamente lo mismo que hicimos en el servidor. Vamos a crear vamos a pasarle el parámetro logthrough para que cree los logs, global para que se conecte al servidor, datetime lo colocamos en 1 y base URL es la dirección
de futuros de Binance en WebSocket. ¿Ok? Luego vamos a suscribirnos, esta parte es importante, a suscribirnos a los servicios que queremos que el WebSocket nos envíe. Entonces aquí fue donde formamos ese string que vamos a pasar aquí al client utilizando el método subscribe, que es las velas en un minuto y el libro de órdenes, ¿ok? Que es dipt. Dipt, arroba y la moneda que queremos. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a sustraer con getSubscribe, vamos a sustraer algunos datos de este arreglo, o sea, el arreglo que queda aquí asignado en data, en la variable data, tiene la U mayúscula y la U minúscula, que son unos datos que da Binance para hacer la actualización. No los vamos a usar, pero sí los vamos a sacar aquí para que ustedes sepan dónde están para poderlos usar. Y luego vamos a hacer un for each, que es un ciclo especial para recorrer arreglos, porque aquí en data, dipt, o sea, dipt representa la moneda a la que le estamos extrayendo la información. En data, B representa bid, vienen los datos de precio y cantidad que nos interesan. ¿Ya? Aquí vienen n cantidad porque cada vez que nosotros nos conectemos nos van a mandar única y exclusivamente los registros que se han actualizado. Entonces, price viene en el primer valor de ese arreglo, que sería 0, y el símbolo que hemos aquí colocado en mayúscula es donde vamos a colocar en la tabla para que se diferencie de las otras monedas. O sea, cada moneda va a tener en el campo símbolo su diferenciación y lo ejecutamos. Entonces esto nos va a traer una tabla donde vamos a ver todos los precios que ya están almacenados, ¿ya? Y si no viene ninguno, o sea, si el resultado, aquí vamos a hacer MySQL num rows, ¿ya? Que nos va a contar la cantidad de resultados que viene de esa primera consulta. Si no viene ninguno, donde el precio, ¿ya? Sea igual al precio que se está obteniendo y el símbolo sea igual al símbolo que se está obteniendo, pues entonces, como ese precio no está, pues lo vamos a insertar, ¿ya? Porque aquí estamos diciendo que si el resultado es igual a 0. ¿Ok? Entonces hacemos una inserción de que del precio, de la cantidad del símbolo, U minúscula, U mayúscula, que aquí lo colocamos como UU porque MySQL no diferencia mayúsculas de minúsculas en el nombre de las tablas. Y hacemos la inserción de los valores de precio, cantidad, el símbolo y los dos valores de la U mayúscula y la U minúscula. Ejecutamos, obviamente, la consulta, porque allí simplemente la estamos formulando cuando la colocamos en la variable SQL. Y de lo contrario, o sea, si sí viene algún registro, pues entonces hay que actualizarlo, porque si existe, hay que actualizarlo si ya vino en lo que nos está mandando Binance, porque cambia la cantidad. Entonces, con el ciclo while, vamos a obtener dos variables, precio y cantidad, y luego creamos una consulta que nos hace un update a la tabla, en este caso bid, donde hace que cantidad sea igual al valor a cantidad, donde el precio sea igual al precio que ya existe y el símbolo también. Entonces, todo este mismo código que estamos viendo acá, lo repetimos, pero en vez de utilizar B, utilizamos A, ¿ya? Y todas las consultas, en vez de bid, le vamos a colocar ask, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la primera hicimos los bits, o sea, todo lo que estaría en buy, ¿ok? Aquí estaríamos haciendo la parte de ask, o sea, todo lo que está en sell. Suscríbete. Ahora vamos a ejecutar el código, o sea, esto ya lo tenemos listo, ya lo tenemos guardado, entonces lo que vamos a hacer es ejecutarlo, ¿ya?
recordemos que hay que pasarle como parámetro la moneda que queremos tener copia del libro de orden. En este caso sería BTC USDT. Lo ejecutamos. Estos warnings que salen no son errores, son warnings nada más. Y miren, ahí aparece en el servidor que nos hemos suscrito al servicio de Candle en un minuto de BTC USDT y lo mismo en el DIP, que es básicamente el libro de órdenes. Si nos vamos a la base de datos, vamos a ver que ya está funcionando. Entonces, primero nos cambiamos a la base de datos utilizando el comando use y luego el nombre de la base de datos. Y ahora vamos a ver las tablas que se crearon. Antes no había nada, pero en el script dice que si las tablas no existen, creamos una llamada ask y otra llamada bid. Vamos a ver qué es lo que tienen con select asterisk from, la que sea ask o bid. Y miren, en este caso ya estamos teniendo precios allí. Miren todos los precios que ya metido en este corto periodo de tiempo que está funcionando. Pero apenas hay 837, 891. Y a medida de que vayamos consultando, vamos viendo que va llenando y llenando y llenando porque son los registros que cambian. Miren, en Ask también. Son los registros que cambian y el servidor que estamos corriendo allí, que dice Listen Public, está recibiendo esos datos y cuando nosotros se los pedimos no va hasta Binance a pedirlos, sino que simplemente los tiene allí. Ahorita vamos a hacer el ejemplo con Doge, por ejemplo, Doge USDT. Entonces nos debe crear los registros de Doge con una columna que ya no sea BTC, o sea, no se los va a cargar a BTC USDT, sino que se los va a cargar a Doge. Miren, aquí ya nos suscribimos al servicio de Candle, de velita de un minuto y de Doge USDT DIP, que es el libro de órdenes. Y si vemos las consultas aquí en nuestra base de datos MySQL, le hacemos select asterisco from bid. Entonces miren, aquí ya salen algunas de USDT, pero estarían mezcladas con las de BTC, porque aquí no le estamos colocando ninguna condicional a la consulta para que nos saque solamente las de USDT. Entonces si queremos ver solamente las de Doge, entonces le colocamos a la misma consulta where symbol sea igual a la moneda que queremos ver. ¿Ya? En este caso sería Doge USDT porque es el que está corriendo. Miren, aquí hay 53 registros ya puestos. Y obviamente, miren, aquí ya subió a 54 y obviamente la cantidad de registros y la actualización de estos registros ya está en 62. La actualización de estos registros se va a dar dependiendo del volumen, ¿no? Porque la cantidad de veces que se actualice se nos va a actualizar nosotros localmente. Ahora vamos a hacer el de BTC USDT y miren, aquí ya está subiendo. Después, digamos que esto podría considerarse que un libro está bastante actualizado después de unas 3, 4 horas y después de un día o dos ya tendríamos más o menos unos de 35 a 40 mil registros en nuestro libro de órdenes. Entonces ya sería un libro que tendría mucho más precisión y que nos serviría para los análisis que necesitáramos hacer. Bueno, como vimos, el código funciona y se compone de dos elementos que ya los vimos funcionando, que es el servidor que creamos para WebSockets y el cliente que creamos para poder conectarse a ese servidor. Ahora, ¿cómo funciona? Imagínense en esto. Nosotros tenemos a Binance por un lado, ¿ya? Aquí lo tenemos. Y Binance tiene un libro de órdenes que para cada moneda tiene miles y miles de entradas de precio, ¿ya? No nos pueden mandar todo el libro de órdenes.
porque se caerían, o sea, necesitarían mucho procesamiento, mucho ancho de banda para poder atender a todos los que estamos conectados allí pidiendo el libro de órdenes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es lo siguiente. El libro de órdenes, básicamente, lo que nosotros tenemos es precio y cantidad. Los precios ya están establecidos por los rangos y por los decimales que ya Binance ha definido que va a soportar para determinada moneda. Por ejemplo, para BTC tiene un decimal. Entonces, si nosotros tenemos 1000 registros que nos manda la APA, esos 1000 registros divididos entre los 10 decimales, quiere decir que tenemos 100, ¿ya? 100 unidades, que sería un USDT. Y en ese aspecto, entonces solamente tendríamos $100 hacia arriba y $100 hacia abajo en las compras y en las ventas, porque no hay más. O sea, eso es todo lo que envía de una sola tirada Binance por medio de la APA. Entonces, ¿cómo compensa eso? Ellos lo que quieren que hagamos es que de una sola bajemos esos 1000 registros hacia arriba y 1000 registros hacia abajo para empezar, y luego nos conectemos al WebSocket para comenzar a recibir las actualizaciones de los precios cuando éstas se den. Entonces, en teoría, después de unas horas de que comiences a recibir actualizaciones del precio, o sea, de la cantidad que hay en determinado precio, pues ya vas a tener una idea de cómo está el libro de órdenes. Entonces, así es como funciona el libro de órdenes de Binance, y por eso nosotros tenemos que sincronizarlo para que luego de unas horas podamos tener una idea, digamos, a grandes rasgos o con cierto grado de precisión de lo que es el libro de órdenes. Y eso aplica para, obviamente, cada token. Entonces, esto es lo que les quería traer. Eso también está en un directo despachado con Efox, que creo que está aquí, está saliendo aquí también, junto con la lista de reproducción de todo lo que hemos hecho en código de PHP para conectarnos con Binance. Yo creo que una persona que esté entusiasmada, ya, que estudie esto más lo que está en el curso de básico para PHP, que es básico porque es para esta misión que tenemos de conectarnos a Binance y conectarnos con el APA, puede ya con este material hacer muchísimas cosas aplicando un poquito de lógica. De todos modos, vamos a seguir haciendo, porque nuestra meta va a ser que el libro de órdenes nos sirva para hacer varias estrategias, entre ellas el 2 a 1. Entonces estamos pendientes. Espero que este video les haya servido mucho, y recuerden dar al like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan, pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a ver los videos de este man. Nos pillamos.